Cuando intentas escalar tu negocio de infoproducto, coaching, consultoría o B2B desde 50 a 100.000 euros al mes hasta 250.000, 500.000 o incluso 1 millón al mes en 1 o 3 años y encuentras el cuello de botella de en lo que no te tienes que concentrar y en lo que sí te tienes que concentrar, para resolverlo tienes literalmente un universo infinito de posibilidades. Pero ¿cuáles de todas esas cosas que puedes hacer, de el nuevo funnel, de contratar a una agencia nueva, de crear unos anuncios nuevos, de poner una nueva tecnología, cuál de todas esas cosas son las que realmente generan una orden de magnitud en tu negocio de la forma más rápida y con menos esfuerzo posible? Yo he escalado mi firma de consultoría por encima de 1 millón al mes y aunque ahora mismo va todo como un tiro, recuerdo que prácticamente cada año, desde que crucé los 100.000 euros al mes, he pasado mucho tiempo y mucho esfuerzo en cosas que apenas han movido la aguja de lo que realmente importa. Y sin embargo, también he encontrado otras cosas en las que me he concentrado que no me ha llevado ni tanto tiempo ni tanto esfuerzo y que sin embargo han generado una orden de magnitud gigante en lo que realmente importa. Así que en este vídeo te voy a enseñar 5 de esas cosas para que las puedas aplicar rápido y fácil en tu empresa de infoproducto, coaching, consultoría o B2B. Cuando hablo de lo que realmente importa, evidentemente me refiero al Net Free Cash Flow, ¿no? Que es el cash que te deja disponible tu empresa al final del mes después de pagar todo a todos. Este es el objetivo real de una empresa en nuestra industria. Hay muchísima gente que se piensa que puede vender su empresa, el 99,99% jamás vendrá su empresa por absolutamente nada, con lo cual mejor dejar eso de un lado, mejor dejar de pensar solo en facturación y en lo que haces en un año y nos empecemos a concentrar en lo que realmente importa. ¿Y de qué depende el Net Free Cash Flow? Depende principalmente de 2 cosas. De cuán rentable seas en el frontend, o sea, de cuán rentable eres adquiriendo clientes nuevos y evidentemente de cómo gestionas toda la parte de backend, ¿no? Evidentemente los resultados que generan tus clientes y la retención de esos clientes, ¿no? Que te sigan pagando durante mucho más tiempo porque evidentemente, para que te hagas una idea, aquí está el 70% de mi beneficio. Entonces, lo que queremos resolver aquí es en la matriz de las cosas infinitas que podemos hacer para que nuestra empresa crezca, cuáles son las que tienen una posibilidad razonable de generarme una orden de magnitud, es decir, multiplicar mi beneficio neto en cash por 2 en un tiempo razonable, con el mínimo esfuerzo y el mínimo tiempo. Y esto no quiere decir que no sean difíciles, lo que sí quiere decir es que hay otras cosas también que puedo seleccionarlas y puedo ponerme en que si las ejecuto correctamente, a lo mejor solo genero un 20, un 15% más de beneficio, que está muy bien, pero no es una orden de magnitud. Y como empresario siempre debo priorizar aquellas cosas que tengo en este sector, ¿no? Porque si pasas mucho tiempo y mucho esfuerzo en algo que si te sale bien mejoras un 20%, pues no tiene mucho sentido. Entonces, dicho esto, la primera cosa que quiero comentar es en relación a una de las métricas principales en la que nos fijamos cuando pensamos en la rentabilidad de clientes nuevos, que tiene que ver con la métrica principal del equipo de ventas, que es el closing. ¿Vale? Honestamente, mejorar el closing en general es bastante difícil. A menos que lo tengas muy mal, en plan que tengas un 15-20% de closing, lo cual es síntoma de un problema más grande estructural. Cuando superas 25-30% de closing, llevarlo a un 35, 40, etcétera, etcétera, a nivel de equipo y a escala es muy complicado. O sea, yo facturo más de 1 millón al mes, tenemos 13 closers ahora mismo, la media del equipo está entre 25 y 30. Evidentemente tenemos supercracks que llegan a un 40 y tenemos gente que también está entrenando o gente que puede tener una racha baja y que baja del 25, pero la media está en este rango siempre. Si yo quiero iniciar un proyecto para mejorar el closing, pues seguramente me lleve un año y muchos recursos, ¿no? Y al final, cuando pensamos en closing, pensamos que es la única métrica y la principal del equipo de ventas, y en parte es verdad, pero de lo que yo me he dado cuenta es que cuando entendemos el proceso de ventas, el sales process, con 4 métricas en vez de con una, tenemos una oportunidad mucho mejor de mejorar la palanca que realmente mueve todo nuestro negocio, que es nuestra capacidad de adquirir clientes nuevos de forma rentable a gran escala, ¿vale? Porque en el backend, evidentemente, pues bueno, tienes que saber dar resultados en tu nicho y tienes que saber cómo retenerlos, ¿vale? Pero incluso alguien que no es nada bueno
en backend, ¿vale? Si tiene muchos clientes nuevos y simplemente tienen algo de resultados, incluso puede generar retención. Entonces, ¿cuáles son las 4 métricas? La primera métrica es el show rate. La segunda métrica es el offer rate. Después sí que tenemos el closing. Y luego tenemos el cómputo total, que es la conversión sobre SQL, ¿vale? Porque a nivel de equipo de ventas, tú lo que tienes que ver es cuál es tu porcentaje de conversión sobre SQL. SQL es el acrónimo en inglés que significa Sales Qualified Lead, o sea, alguien que cumple la definición de lead cualificado, ¿vale? Que es un concepto que todo el mundo habla, nadie lo entiende. Pequeño paréntesis, voy a explicarte exactamente qué es un SQL. Un SQL es alguien que cumple una definición o no la cumple. Y eso no es que tenga dinero, que tenga tiempo o que pueda tomar la decisión. Eso es una objeción en el cierre, que por otro lado es para lo que pagamos a los closers. Los closers siempre van a decir, o los closers malos van a decir, no, es que el lead no está cualificado. Bueno, esto no es un error tanto del closer ni del sales manager, sino sobre todo del fundador o del CEO o del COO que no ha puesto la norma correcta, ¿no? Un SQL es una definición y esto es o un sí o un no. Ejemplo, si vendes a entrenadores personales para que escalen, pues un lead cualificado sería, ¿es un entrenador personal? Sí o no. Porque si es que sí, le puedo vender. Y si es que no, pues no está cualificado, evidentemente. Otra cosa después es que ese lead esté más o menos caliente, ¿vale? Que sea A, B o C, ¿vale? Un lead A, pues a lo mejor es una recomendación de mi mejor cliente. Mi mejor cliente me ha recomendado otro cliente y ese lead ya viene muy caliente. Y encima tiene dinero y está súper comprometido, bla, bla, bla. Un lead C puede ser alguien que es un SQL porque es un entrenador personal, pero a lo mejor me acaba de ver por primera vez en un anuncio en frío, con lo cual está cualificado, pero es nivel C. Y de cada uno de los niveles de los leads tengo un porcentaje de closing mínimo que espero, ¿vale? Entonces, para mejorar mi conversión sobre SQL, ¿vale? Porque el funnel realmente, ¿dónde empieza? Yo genero un lead, este lead reserva y luego digo, ¿esto es SQL? ¿Sí o no? Si es que no, pues es un non-qualified, ¿no? Que ya veremos en otro momento quizás qué hacemos con él, pero si es que sí, ok, luego está que asista a la llamada, en esa llamada se le tiene que hacer una oferta y cuántos de esas ofertas cierro. Pero lo que realmente quiero es medir la capacidad que tiene mi equipo de ventas y closers individuales para que cuando les asigno un SQL en su calendario, me lo cierren. Y esta conversión, y aquí está la clave de la palanca fácil, me sube de la misma forma si mejoro closing, o si mejoro offer rate, o si mejoro show rate. La diferencia es que hacer que un lead aparezca en una llamada es mucho más fácil, o sea, subir esto de un 60% a un 80%, estamos hablando de un más 33%, es muchísimo más fácil que subir el closing un 33% de un 30 a un 40% a nivel equipo. Muchísimo más fácil. De la misma forma, si a todo el mundo no le hago ofertas, ¿no? Ahora mismo, cuando hablo con el grupo pequeño de empresarios, infoproductores, coaches con los que trabajo uno a uno, pues igual están en un 70%, pero esto debería estar en un 90% o más, porque el lead está cualificado. Una vez resuelves esta definición y se lo pones en el equipo y evidentemente hacen tanto el closer como los setters, porque en este caso quizás el setter o el SDR podría tener más impacto en que ese lead apareciera en la llamada, pero cuando mides a los closers en todas sus métricas te das cuenta que el show rate es dispar. Tienes SQLs que son los mismos para todo el mundo, en el sentido de que todos son SQLs, tienes un equipo de setting o SDR que se dedica a que aparezcan, pero sin embargo hay disparidad entre el show rate de un closer y otro, lo que nos dice que el closer tiene un evidente impacto en que ese lead asista o no asista a la llamada, ¿no? Entonces, ostras, si tengo el closing razonablemente bien, antes de ponerme en un modo super hard para intentar llevármelo a un 35 o 40%, ¿vale? Y estoy seguro que va a haber gente también en los comentarios que diga, no, yo tengo un 95% de closing, 70% de closing. Mentira, seguramente. O puede que tengáis 10 llamadas en todo el mes. Yo os hablo de cientos o más de 1000 llamadas
como es mi caso. Entonces, la mayoría de gente piensa que para mejorar su rentabilidad en adquisición tengo que mejorar el closing y pone mucho trabajo ahí, pero podemos poner menos trabajo y más efectivo en el show rate y en el offer rate. Esa es la primera parte. La segunda parte que le hemos comentado es el tema de, bueno, tenemos la cualificación, pero luego tenemos el scoring. Esto sinceramente no quería contarlo, pero como ya lo he puesto aquí, lo voy a poner. Entonces, evidentemente, a los mejores closers, ¿y qué es un closer que es mejor que otro? El que tiene mejor conversión sobre SQL en los últimos 30 días. ¿Por qué 30 días? Porque como vas a ver ahora más adelante en el vídeo, es tremendamente caro dejar a un closer más tiempo dejar a un closer mucho tiempo cuando tiene un rendimiento bajo con leads cualificados, incluso leads cualificados con un scoring alto, es lo que más te cuesta en tu infoproducto o servicio o lo que vendas a nivel digital. Entonces, yo me cojo todos los closes y me cojo su conversión sobre SQL. Ojo, conversión sobre SQL es ventas dividido entre SQL que les he asignado. ¿Vale? Y los que más conversión tengan son los que más leads se llevan. Los mejores leads para los mejores closers cuanto antes, ¿vale? Porque puedo tener distinta disponibilidad en el calendario y quiero que cuanto antes, o sea, en la cita más temprana al mejor closer le llegue ese lead. Eso os puede costar seguramente, o te puede costar decenas de miles de euros, como vamos a ver ahora después. Esa es la primera, vamos a por la segunda. La segunda, esta es bastante más fácil que esta, son incentivos para el paid in full, ¿vale? Para que la gente pague de golpe en vez de que pague en planes de pago con una financiera externa que no te va a pagar, evidentemente, el 100%. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque la métrica que a nosotros nos interesa medir en cualquier funnel, sea de pago, sea orgánico, sea outbound o lo que sea, es la relación entre el cash que recojo en el momento del cierre y el coste de adquisición. ¿Vale? Entonces, cuanto más alta sea esta relación, más rentable soy en ese canal y la rentabilidad es lo que me desbloquea invertir en ese canal, ¿no? Si es con ads es como mucho más obvio, si es en orgánico, bueno, funciona de forma distinta, ¿no? Entonces, evidentemente, si el front-end cash collected upfront, ¿qué es? Es el cash collected que recojo en el momento del cierre con clientes nuevos. ¿Vale? Entonces, si yo vendo un producto de 5.000 euros y me pagan 5.000 euros en el momento del cierre, pues el front-end cash collected upfront son 5.000 euros. Si me pagan 4.000 euros, esto será el 80%, front-end cash collected upfront en porcentaje. ¿Vale? Entonces, es el cash que recojo en el momento del cierre. Si me pagan en PIF, recojo más. Y si recojo más, mi CAC es el mismo, pero mi front-end cash collected es mayor, con lo cual mi relación es mayor, con lo cual se me desbloquea más rentabilidad, con lo cual puedo invertir más en ads, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, los incentivos al PIF tienen que ir por dos lados. Tienen que ir, por un lado, de cara al cliente o el lead, y tienen que ir de cara al closer también. Esto es muy sencillo, simplemente págale más si cierran PIF. En vez de tener un porcentaje fijo sobre el cash collected, págale más porcentaje por aquí. Yo, cuando cambié esto en mi empresa hace tiempo, me subió un 20% el front-end cash collected. Si en ese momento estaba más o menos en 500.000 euros al mes de cash collected upfront, de front-end cash collected upfront, un 20% de subida son 600.000. Son 100.000 extra al mes de profit, 1,2 millones de euros al año en mi bolsillo, simplemente por cambiar ese incentivo. ¿Y cuál es el incentivo que tiene el cliente? Bueno, pues que si paga en planes de pagos o si paga con una financiera externa, el precio del programa o de lo que vendas va a ser más caro. Bueno, pues que sea un poquito más barato, que tenga un incentivo para hacerlo. Ese es uno. O puedes poner un bonus. Puedes poner, por ejemplo, una garantía de resultados solo si la persona paga en PIF, para que, digamos que si tú te vas a jugar la piel, si ese cliente cuando aplique todo no tiene resultados, que ese cliente demuestre compromiso financiero que te va a llevar a inversión emocional, que te va a llevar a tomar más acción y si tu programa es bueno tendrá mejores resultados. ¿Vale? Entonces, solo con estos dos incentivos tienes aquí una posibilidad muy fácil de mejorar tu net free cash flow. Estas son dos cosas muy sencillas y muy tácticas para mejorar radicalmente el cash que recoges, pero si quieres conocer exactamente cuál es el camino que yo utilizo tanto conmigo como con mis clientes para pasar desde 0 a 1 millón al mes con mi infoproducto, pasando por todas las fases que tiene
en 1 o 3 años. En la descripción hay un vídeo donde cuento todo esto. Y de la misma forma que tengo incentivos, puedo tener desincentivos. Cosa que prácticamente nadie tenéis. ¿Y qué significa esto? Pues lo primero que significa es que tienes que establecer un resultado mínimo, ¿vale? Si tú pagas un sueldo fijo, ese sueldo fijo no es por existir y luego todo lo que pasa se le paga de comisión o de bonus. No, ese sueldo fijo incluye unos resultados mínimos, X. Y si le pagas un variable, ¿vale? Puedes ir desbloqueando, o sea, cuando cumples el objetivo del resultado mínimo que tengas, ahí es cuando se desbloquea el tipo de variable que tú tengas, ¿vale? Y lo que implica también el resultado mínimo es que, como en X tiempo, dependiendo del rol, vamos a poner el ejemplo de un closer del equipo de ventas, ¿no? Si en 30 días tú no estás, me lo invento, en un 75% de show up, 90% de offer rate, 25% de closing, entras en un PIP, que es un Personal Improvement Plan, que es un plan de mejora personal, y lo que implica básicamente es que, oye, estas son las métricas mínimas que tienes que conseguir, ¿vale? Y por eso te pagamos X, ¿vale? Hay gente que pone un fijo a sus closers para tener X número de ventas con estas métricas, lo cual en muchos sectores es bastante recomendable, soluciona muchísimas cosas de simplemente poner un fijo, o simplemente siempre le pagáis variable, ¿no? Entonces, estas son las métricas que tienes que conseguir, con lo cual, cuando pases el periodo de prueba y ya llevas 3 meses en la compañía, por ejemplo, yo cada semana lo que voy a coger es mis últimos 30 días. Últimos 30 días y voy a ver cómo estás en estas métricas. Y lo que me va a derivar también en un porcentaje de conversión sobre SQL, que seguramente tenga que estar alrededor del 17% de conversión de ventas partido de SQL. Si no estás en un 17% de ventas partido sobre SQL, lo que pasa es que entras en un PIP, que es el segundo desincentivo, ¿vale? Ojo, el PIP no es en plan, oye, como no me mejores estas métricas en 2 semanas estás fuera, ¿vale? El PIP, o sea, sí que puede tener ese resultado, pero la realidad es que la inmensa mayoría de los PIPs, cuando se posicionan correctamente y se tratan correctamente, tienen un resultado que lo que hace es que esa persona, en este caso el closer, vuelva a tener sus métricas bien, ¿no? Evidentemente, sobre lo que más peso va a tener el closing, lo que más va a tener que mejorar va a ser el closing, ¿vale? Pero muchas veces también tienes closers que dices, ostras, tío, tienes un 60% de show up, no estás haciendo bien la interacción previa en el grupo de WhatsApp, por ejemplo, o no estás confirmando bien la llamada, lo que sea, ¿no? Entonces, PIP significa que, oye, tío, estas métricas no las tienes bien, tenemos un periodo de 2 semanas para ponerlas bien, ¿vale? Y en esas 2 semanas lo que vamos a hacer, por ejemplo, es, te voy a poner la mitad del calendario, voy a duplicarte el 1-1 con el manager, ¿vale? Y además vas a tener 2 horas de estudio al día para que revises tus llamadas, estudies el script, revises llamadas cómo funcionan bien y vas a tener además otras 2 horas para follow-up, ¿vale? Y tienes una primera semana que lo que quieres ver es que mejore y tienes una segunda semana que lo que quieres ver es que lo consigue. O sea, fíjate que aquí pones mucha más inversión del manager, ¿vale? Y le quitas llamadas, ¿no? Porque no le echas directamente, le das una oportunidad justa bien englobada, ¿vale? Para que simplemente con este desincentivo, porque si tú no mejoras en la primera semana ni mejoras en la segunda semana y al final de las 2 semanas sigues con estas métricas o son peores, tienes que salir de la compañía. No hay otra, ¿vale? Por muy bien que te caiga la persona, por muy comprometida y por muy leal que sea, te cuesta mucho dinero. Y te pongo un ejemplo. Pongamos Closer A, ¿vale? Pongamos que tienen las mismas métricas en show up y en offer rate, y un Closer tiene un 20% de closing y otro tiene un 30%, ¿vale? A ambos les hemos dado 50 llamadas cualificadas que han asistido. Quiere decir que el primero se ha cerrado 10 y el segundo se ha cerrado 15. ¿Vale? Pongamos que vendes a los 5.000 euros que comentábamos antes, ¿vale? Aquí hay una diferencia de 5 ventas. Entonces, 5 ventas lo que quiere decir es que si yo le doy estas 50 llamadas a otros closers, incluido este, que no tiene el calendario lleno porque solo ha hecho 50 llamadas, me las va a cerrar un 50% más. Si yo a este tío o a esta tía lo mantengo 30 días más, 60 días más, pues nada, si tú vendes a 5.000 euros, te está costando cada mes 25.000 euros de profit.
Si tú asientas correctamente las expectativas en el momento de trabajar, en este caso con el closer, y trabajas bien el PIB, lo que consigues es gente, aparte de, evidentemente, comprometida y leal, que tiene un performance que te deja dinero, que es lo que quieres. ¿Vale? Yo he cometido errores en el pasado de dejar a mucha gente, me estaba costando mucho dinero ahí, porque lo va a conseguir, lo va a conseguir. Confío que lo va a conseguir y por eso le pongo un PIB, que es una estructura cerrada donde la empresa pone más tiempo del manager para que mejore. Y la inmensa mayoría de la gente que entra en un PIB lo consigue. Muchas veces cuando tú posicionas un PIB, dices, ah, mira, pues ni lo quiero intentar. Vale, perfecto, pues no hay ningún problema. Si no lo quieres intentar, te deseamos muchísima suerte en el resto de tu carrera profesional. Dime dónde quieres ir, que te escribo una carta de recomendación. Y tan amigos, y no perdemos el tiempo y automáticamente esas llamadas se las pongo a los closers que tengan espacio libre en el calendario, que tengan mejor performance, o al resto del equipo, o prefiero formar una persona desde cero, literalmente. ¿Vale? Esto seguramente, bueno, no te lo va a contar nadie porque nadie lo ha llevado hasta este nivel, ¿no? Entonces ese es el punto 3. El punto 4 es tener un producto muchísimo, muchísimo más caro, o de precio más alto, básicamente. Hay una regla que aplica en la inmensa mayoría de los productos digitales, ya sean infoproductos, coaching, consultoría o servicios B2B, que llevo viendo tanto en mis propias carnes durante 10 años como con mis clientes también, y es que existe un 10% de tus clientes, más o menos, que está dispuesto a pagar 10 veces más por 2, 3 veces más valor. Ejemplo, yo en mi firma de consultoría tenemos una escalera de valor que son 4 pasos, y eso es hoy. Hace unos años era primero 1 y luego 2, ¿no? Y era básicamente, entrabas en un programa o en otro desde cliente nuevo, ¿vale? Y luego sí que es cierto que pasaba gente del primero al segundo, pero era de forma natural porque los resultados que dábamos eran muy buenos, ¿no? Y son muy buenos. No porque tuviéramos un proceso de retención intencional y un proceso de ventas de backend, ¿no? Y de repente nos dimos cuenta que sí, la gente pasaba del primero al segundo producto, que era lo natural, ¿no? Pero no tenía sentido que en el segundo se quedaran más tiempo, y lo que pasaba es que había clientes que estaban a punto de irse, ¿no? Y en el segundo producto teníamos unas 200 personas o 200 clientes activos, ¿vale? Y hablando con un mentor, lo que me planteó fue una idea parecida a esta. Dice, ok, si la gente está teniendo resultados y está a punto de acabarse el tiempo contigo en el segundo programa, la alternativa es que se caiga, y esto lo que hace es que tu retención baja, y una empresa con retención baja es una empresa mala, fundamentalmente, ¿vale? Y además tu profit va a bajar también. Antes te comentaba que el 70% del beneficio de mi compañía el año pasado fue de ventas de backend. Y no porque en el frontend no seamos rentables, sino porque el backend, tanto en resultados como en retención, lo hacemos muy bien. Entonces, evidentemente el camino de backend es muy complicado, eso no lo voy a contar en este vídeo, pero lo que vi básicamente es que este producto entonces costaba unos 15.000 euros. Vale, esto empieza a ser el high ticket de verdad, ¿vale? Que mucha gente se piensa que high ticket son 1.000 o 2.000 euros o 5.000. Entonces, lo que hice fue crear un grupo con 10 personas a un precio de 49.000 euros. ¿Vale? Y lo que conseguimos básicamente fue, o sea, lo que hicimos es informar a unas 100 personas que sabíamos que cualificaba para el tercer programa, ¿vale? Informarles de que, ok, voy a hacer un programa con más personalización, más privado, para en vez de llegar a este resultado cuando has llegado ya llegar a este otro, tiene X y Z. ¿Vale? Esto en un vídeo, ¿vale? Se lo enviamos a todos por email, y lo que pasó es que de esas 100 personas, 20 dijeron que sí y 10 terminaron pagando, ¿vale? Aquí pusimos una pequeña llamada de ventas, que realmente las hice yo cuando empecé, y estas 10 personas pagaron entre 35.000 y 50.000 euros, ¿vale? El precio varía porque habían pagado cuotas distintas en entonces les descontamos lo que teníamos del anterior, ¿no? Esto fueron unos 400.000 de profit instantáneo. Entonces, hay un montón de piezas móviles por aquí, definitivamente tiene un riesgo, no te voy a decir que no, o sea, las cosas que te digo no es que sean súper fáciles, pero desde luego que no son ultra hard, ¿no? Tiene un riesgo que si no lo haces bien te cargas todo eso, y evidentemente tienes aquí, estos van a ser tus mejores clientes. Yo tengo gente ahora en este programa, ¿no? Ahora, bueno, pusimos este también, ¿no? Estas son las 4 fases, aquí que solo pueden entrar 100 personas y está lleno, tenemos 100 personas, hay gente que lleva 5 años
pagando super high ticket o ultra high ticket, como lo queramos llamar, ¿no? Y esto es pure profit, o sea, esto es profit, no gasto en ads, no gasto en closers, no gasto en setters, no hay funnel complejo de nada, ¿no? Y es mucho dinero en relativamente poco tiempo. Entonces, estas son las 4 cosas. Voy a poner una quinta, que es la parte de los referrals. Esto es una de las cosas que seguramente más nos ha volado la cabeza, y es que tenemos la creencia que, por ejemplo, cuando termina una llamada de ventas o cuando termina una llamada consultiva con un cliente, pues ahí termina, ¿no? Cuando el tío paga, pues ya está, y cuando le hemos dado la consultoría, pues ya está. Y yo tenía esa creencia también, pero un mentor me la quitó de la cabeza, y lo que inyectamos básicamente fue que al final de las llamadas de ventas y al final de las llamadas consultivas, cuando el cliente está dentro, el script continúa. Y se le pregunta básicamente, dependiendo de que, bueno, esto es un poco más complejo, ¿no? Pero simplemente con romper esta creencia ya vas a avanzar bastante. Se le pregunta a quién conoces al que te estaría muy agradecido si le recomendaras nuestros servicios, por ejemplo, ¿vale? Tanto cuando un cliente celebra un resultado o le ha encantado la llamada consultiva, como en el momento de entrar. Esto, evidentemente, a la gente tiene miedo porque la gente no sabe pedir referrals, no sabe hacer los referrals correctamente, pero el año pasado este fue el canal que más creció en mi empresa y ha sido el más fácil de instalar, ¿vale? O sea, años anteriores que empezamos con Outbound, o el año anterior también, que empezamos a darle caña con el orgánico, cuestan mucho más, ¿vale? O sea, YouTube, por ejemplo, de mi cuenta principal ha tardado varios meses en arrancar en un punto, o llegar a un punto más, o sea, siempre hemos sido rentables, pero llegar a un punto en el que estábamos, digamos, cómodos con todo el esfuerzo, todo el tiempo y toda la inversión que estamos poniendo ahí. Esto es simplemente... Esto, como yo lo hice, fue una presentación al equipo de ventas, una presentación al equipo de Client Success, los que están con los clientes, para romper sus creencias y sus miedos y que sepan exactamente cómo tienen que decirlo e incentivarlo correctamente. Estas son las 5 cosas que mueven la aguja de verdad, ¿vale? Evidentemente hay un montón más, pero ya he tenido que borrar la pizarra 3 veces y llevamos casi media hora. Así que espero que las entiendas, que las apliques. Si tienes dudas, ponme en comentarios. Estas son 5 cosas de las un montonazo que más tengo. Si quieres saber cuál es el recorrido que yo he seguido y el que llevo con mis clientes para hacerles pasar desde los 50, 100.000 euros al mes con su infoproducto a 1 millón al mes en 1 o 3 años, en función de dónde estés y dónde quieras llegar, el paso a paso, dejaré un link en la descripción de ese vídeo y seguramente mi equipo lo ponga también por la pantalla por aquí. Dale duro.